Buenas noches, jóvenes. Vamos a arrancar con el temita que se llama Introducción al funcionamiento de un osciloscopio. De paso, vamos a hacer la demostración entre una señal tipo analógica y una señal tipo digital. Primero, vamos a decir que un osciloscopio, hoy por hoy, en los sistemas avanzados, en los sistemas electrónicos que hacen, por así decirlo, una carga constante en el vehículo, donde los sistemas cada vez son más y más electrónicos, el uso y el empleo de un osciloscopio como instrumento de diagnóstico es ni más ni menos algo óptimo. Si bien es cierto, un multímetro me permite a mí ver gráficamente o en valores en un display los valores de tensión, el osciloscopio me permite ver el comportamiento en el tiempo de la señal. Por eso la introducción al tema de ayer, que eran señales analógicas y señales digitales. Y si ustedes vieron, el tiempo era una variable con que se miden las señales. Pues un osciloscopio, ni más ni menos, me permite el análisis de señales en el tiempo, su comportamiento y su cambio de estado en el tiempo. Eso me lleva a mí a mirar una señal y determinar si tiene caídas de voltaje, si no alcanza niveles acordes al nivel de tensión de alimentación que debe de tener. Entonces yo con una pequeña introducción a lo que es el osciloscopio y algunas horas prácticas, yo puedo poco a poco ir interpretando esas señales. A la pregunta ¿qué es un osciloscopio? La respuesta correcta es un dispositivo de diagnóstico, un elemento de diagnóstico, un instrumento de diagnóstico que permite ver los niveles de tensión, pero en forma de señal gráfica, una señal de tensión que cambia en el tiempo. Para ese sentido yo puedo realizar de una manera más eficaz y más eficiente las estrategias de diagnóstico. Por ejemplo, aquí estamos con un osciloscopio llamado Maxiscope de Autel. Si ustedes notan, voy a señalarles aquí algunas de las características que tiene. Por ejemplo, en el cursor vamos a ver 1, 2, 3, 4 canales. Repito, 1, 2, 3, 4 canales. Cada canal en un osciloscopio, pongan atención, representa el punto de testeo. Entre más puntos de testeo tenga un osciloscopio, es mayor su capacidad de análisis. Por ejemplo, un osciloscopio de un solo canal me permitiría el análisis de solo una señal. Más en cambio, un osciloscopio de 4 canales me permite ver 4 eventos en el tiempo de diferentes señales. Otro detalle importante, en el osciloscopio, esto que yo voy a señalar acá con el cursor se llama eje de Y representa valores de voltaje, valores de tensión. ¿Por qué quiero yo tener una escala de valores de tensión? Porque yo voy a medir la tensión. Y hay otro detalle, señores, además de medir la tensión, yo necesito saber qué tan alto, o sea, la magnitud de la tensión, para comprobar si hay caídas de voltaje al lado de alimentación. Entonces, diremos que el eje de que hablábamos ayer, cuando hablábamos de señal analógica digital, el Y siempre me va a mostrar a mí valores de tensión. Sigo adelante, señores. Cada uno de estos cuadros se llama una retícula. A esto se le llama retícula. ¿Y por qué la alinean de esa manera gráfica? Para tener una mejor visión o interpretación de la relación el eje Y, que es de tensión, versus el eje X, que era de ¿qué, señores? Tiempo, muy bien. Estableciendo pares ordenados que van, por ejemplo, en el eje de X, tiempo, y en el eje de Y, voltaje. Cada gráfica que se muestra aquí yo puedo, sin ser un gran investigador, determinar cuánto nivel de tensión tiene y cuánto dura un evento. Por ejemplo, un evento a negativo
o un evento positivo. Podemos analizar dos tipos de señales. ¿Cuáles señales? Analógica y digital. Pues otro detalle que es interesante que sepan del osciloscopio para ir introduciéndolos poco a poco a él es que estos valores de tensión que yo tengo aquí, señores, los puedo cambiar cuadro por cuadro. Esto se llama división por división. Por ejemplo, aquí tengo ¿cuánto? 1 voltio por división. Quiere decir que si aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3 y aquí hay 4 y así sucesivamente. Porque tengo 1 voltio por división. Pero si tuviera 5, ¿cómo es el conteo? 5, 10, 15, 20. Exacto, exacto. Ahí tengo yo que puedo ir aumentando el nivel de medición de tensión en función de los voltios por división que yo escoja. ¿A dónde los escojo? Bueno, por ejemplo, yo lo puedo escoger aquí. ¿Lo ven? Donde me dan valores de voltaje. Ahí puedo jugar con los voltios por división. En la escala X, ¿la ven? Yo tengo por división en la retícula que cada cuadro va a valer, por ejemplo, en este momento 20 milisegundos. Primero vamos a establecer cuántos milisegundos tiene el segundo. 60, No, ¿no? 100, no. 1000. Un segundo tiene 1000 milisegundos. Un segundo tiene 100 centésimas. Y todavía hay unidades menores al segundo. Hay microsegundos, nanosegundos, y ahí sigue para abajo, a nivel de submúltiplos. Ok. Dando por hecho que ya tengo una relación de coordenadas entre Y, voltaje, X tiempo, yo puedo situar una señal, hacerle un estudio gráfico y verificar si su nivel de tensión, alimentación es la correcta o su nivel de tierra, 0 o 100 milivoltios es lo correcto. En eso radica el empleo de un osciloscopio. Para empezar vamos a decir que un osciloscopio yo puedo manipular también el tiempo aquí. Por ejemplo, aquí tengo 100, ¿qué dice ahí, señores? Nanosegundos. Eventos cortísimos en el tiempo. Si seguimos para abajo tengo microsegundos. Y si seguimos bajando aquí tengo milisegundos. Y si sigo bajando llego hasta el punto de segundos por división. ¿Lo ven? Aquí tengo ¿cuántos, señores? 1 segundo por división. Exacto. Son tiempos demasiado largos para los procesos que se dan en los eventos de solenoides, en los eventos de sensores. Otro detalle que es importante es que una vez que yo grafico, yo puedo congelar la señal, puedo jugar con su tiempo en cuanto a cuadros por división, pero un mal empleo, oigan qué interesante, un mal empleo de la escala que yo utilice en voltios por división o en segundos por división me provoca a mí una mala praxis en la estrategia diagnóstica. ¿Tienen dudas hasta el momento? ¿Dudas, señores? Ok, la introducción al osciloscopio va a ser paulatinamente. La idea es que no meterles toda la teoría del osciloscopio. Después lo vamos a resumir a una presentación un poco ya más avanzada, pero hoy vamos a decir que como herramienta diagnóstica es una de las mejores herramientas. Ahora, si ustedes me dicen un osciloscopio corrige una falla, en manos de un experto, un osciloscopio corrige una falla. En manos de una persona no diestra en el uso del osciloscopio puede derrumbar una estrategia diagnóstica por un mal calibre de la señal en tiempo o en voltaje. ¿Dudas, señores? Ok, a continuación vamos a ver. Profe, entonces, ¿dónde podría yo fijarme para saber cuál es el tiempo correcto y el voltaje correcto? Muy bien, para eso usted tiene que saber dónde está posicionado. ¿Qué está midiendo? Si usted está midiendo un sensor, usted debe saber, como base electrónica, que la mayoría de sensores automotrices, su nivel de tensión es de 5 voltios. Tiene que saber también si el sensor que está midiendo
¿Es analógico o es digital? Porque eso cambia la condición. Si es digital, cambia los valores ideales. Si es analógico, cambia los valores ideales. Entonces, ¿qué es lo importante? Primero, yo no escojo esa escala al azar ni arbitrariamente. Yo tengo que tener un preámbulo de lo que voy a medir. Por ejemplo, si yo sé que voy a trabajar en un sensor automotriz, sé que trabajan a 5 voltios. Si yo pongo una escala de 20 voltios por división, me afea la señal, me la distorsiona hasta el punto que yo la pueda malinterpretar. Si yo tengo un sensor que trabaja con un tiempo, por ejemplo, que podríamos decir que es en milisegundos o en microsegundos, y escojo un segundo, lo que yo veo es algo totalmente atrofiado. Por eso la tendencia es de que cuando uno llega al nivel de usar el osciloscopio ya haya pasado usted por electricidad, electrónica y un poquito de sistema de inyección y encendido, para acostumbrarse y familiarizarse con las señales que produce un sensor, ya sea tipo digital o tipo analógico. Otro caso es, señores, si voy a medir un actuador. ¿El nivel de tensión a cuánto es? ¿Un actuador? 12, muy bien. Una escala de 5 voltios o de 2 voltios por división la saca fuera de rango. También los eventos en el tiempo de los actuadores a veces son más lentos. Ok. Vamos a trabajar un poquito aquí en una señal en este momento analógica. Entonces, primero vamos a sacar una señal digital. Escogí un sensor. Un sensor cuya señal que produce se llama digital. ¿Qué características tenía una señal digital, compañero? ¿Puede verlo? ¿Puede revisar sus apuntes? A ver, ¿qué? Estado alto y estado bajo. ¿Cuántos estados me está hablando? 2 estados en el tiempo. En un ciclo. 0 y 5. Puede ser, pero toda señal digital siempre va a tener 2 estados en el tiempo, un alto y un bajo. Los niveles de tensión varían si estoy midiendo un sensor o un actuador. Ahora, ¿qué otra característica tenía la señal digital? Era fácil de ensuciar. Digital, fácil de ensuciar, ¿es cierto, compañeros? No, es fácil de ensuciar. La señal digital es muy simétrica, es cuadrada. Y a lo que dijo el compañero es correcto, ¿es fácil de ensuciar o difícil de ensuciar? Difícil. Ok, es difícil. Si contesta eso en el examen ya tiene un punto perdido. Las señales digitales son resistentes al EMI, que quiere decir interferencia electromagnética, y al RFI, que quiere decir interferencia de radiofrecuencia. Estos dos fenómenos, cuando agarran una señal cuadrada, no es que no la puedan contaminar, sí la pueden llegar a contaminar, pero se resiste más que una señal de tipo analógico. Ok, ahora vamos a arrancar el vehículo y vamos a medir. Por favor, compañero, arranquen el vehículo que esté en neutro para que no pase una desgracia. Está quitando. Ahí está pegada, si no me equivoco. No, nada, está bien. Ok, ahí estamos viendo una señal de un sensor tipo digital, y ustedes verán en la pantalla que es un recuadro perfecto. Esa señal que estamos viendo pertenece al sensor Hall del cigüeñal. Es tomada propiamente del sensor Hall del cigüeñal. Otro detalle importante que pueden ver ahí es el tiempo que yo ubiqué para verla de esa manera y las divisiones en voltios, escala de Y. Por ejemplo, ¿a cuántos voltios por división está? 5 voltios. No. Un voltio, ¿no? Por cuadrito. Un voltio por división, porque la escala, ¿ven dónde marca 0?
¿Qué sigue para arriba? 1. Y ahí va, hasta llegar a ¿cuánto? 5. Recuerden que el sensor volt está a 5 voltios. Llega a 5 voltios, ¿lo ven? Y tiene un voltio por división. Allá, donde dice canal A, ven donde dice un voltio por división. ¿Lo ven? Y ahora, si tú dices a cuánto tiempo gradué en la escala de Y. 20 milisegundos. Por división. Ahora vean, yo voy a alterar, señores, voy a alterar el tiempo y el voltaje para que vean lo que sucede. Bueno, entonces tendríamos sinceramente que saber una escala para poder medir el sensor correctamente. Exacto. Ese punto que yo estoy tocando se llama trigger. Trigger quiere decir disparo. Recordemos que esa función del osciloscopio me permite a mí, me permite hacer que el muestreo del osciloscopio, no del escáner, sea más preciso, que su umbral de trabajo determine más un punto, por eso se llama trigger. Ella lo que busca es el disparo, lo establece entre 5 y 0. ¿Están viendo? El nivel de tensión máximo es 5 porque es un sensor Hall. Recordemos que el sensor Hall, aunque no sea parte de este tema, los sensores Hall son activos porque necesitan un voltaje de alimentación de 5, de 8 en algunas marcas y de 12 en algunas marcas. Ese es el voltaje. En este caso vamos a ver que lo que están viendo ahí, la señal de retorno a la computadora, eso que ustedes están viendo, eso es lo que llega de información a la computadora. Con ella determina el giro del cigüeñal y por eso se llama como acrónimo CKP. Ok, alguien que me lo acelere. Muchas gracias, Rubén. Me lo va a acelerar poco a poco para que ellos vean lo que le va a suceder a la señal antes de empezar a tratar. Más. ¿Está bueno? Suéltelo. Ok. Pregunta, ¿qué notaron en la señal al ir acelerando? Si achica, ella tiene menos, por así decirlo, tiene menos tiempo para hacer el disparo. Lo que quiere decir es que, ¿qué pasa con la frecuencia? ¿Disminuye o aumenta? Aumenta porque usted está aumentando el giro del cigüeñal y el disparador, que Hall es un disparador a tierra, tiene que hacer más disparos a tierra, aumentando, por ende, la frecuencia. Recuerde que frecuencia, voy a señalarlo aquí, frecuencia es el número de eventos alto y bajo que se cumplen en un segundo. Si ponen ciclo está malo en la evaluación. Número de eventos en un segundo me da mi frecuencia. En este caso, cuando él lo aceleró, el número de eventos aumentaron o disminuyeron, señores. Aumentaron. Quiere decir que hubo más altos y bajos en un segundo. ¿En qué se mide la frecuencia, señores? En Hertz, ¿verdad? Pues la manera de informar de este sensor digitalizado, llamado Hall, es cambios de frecuencia en función del régimen de motor. Régimen de motor. Régimen es RPM. ¿Estamos, señores? Ok, otro detalle importante. Si ustedes notan, el trigger yo siempre trato de ubicarlo en la media. Voy a dejarlo en la media. Si hay 5 voltios, ¿cuánto es la media? 2,5, exacto. Entonces yo trato de dejarlo como por aquí. Vean cómo cambia si yo lo tiro aquí. ¿Lo ven? Lo tiro aquí, lo tiro por debajo. No hablemos de distorsión, sino que como captura mejor el evento, lo va
No, nunca se puede decir que una alteración con los parámetros del osciloscopio me va a variar la frecuencia, jamás, porque entonces todo osciloscopio atrofiaría las señales del sensor que va a la computadora, sino que usted lo que hace es, al jugar con el trigger, darle como un mejor enfoque, como si fuera una cámara digital, y usted con el zoom acerca hasta donde usted mejor la vea, ahí donde se ve más pequeña, perdón, más detallada, más quieta, más en calma. Pero vean, si yo lo subo mucho, Se ve más distorsionada, ¿no? Entonces ahí busca un punto medio. si yo aquí, por ejemplo, aquí, ya aquí se empieza a ver bastante mejor, aquí mucho mejor, y si la dejamos hacer, vean que como él está abierto de 5 a menos 5, aquí sería como la mitad, entonces se comporta, no sé si me entienden, ven una escala negativa que va De 3 a... de menos 5 a más 5, entonces busco el punto medio que les hablaba. ¿No lo ven, señores? Aquí 2, 1, ¿qué hay aquí? 0, ¿qué es? 0, ¿qué es? 0 es negativo. ¿Y cómo se le llama a ese 0? ¿Cómo es un disparador aquí en Hall? ¿Hacia dónde dispara el sensor Hall? ¿A tierra? A tierra, muy bien, a negativo, muy bien, excelente. Lo que le quiero decir es que como yo aquí escogí más o menos 5, ¿lo ven? Este es el punto medio, entonces vean que siempre traten de buscar la señal en el punto medio. Si solo tuviéramos de 0 a 5, solo la parte positiva, a 2,5. Ahí debería darles este mismo efecto. Pero en este caso, como abrí la retícula está abierta de más 5 a menos 5, el punto medio sería como 0, y vean qué bien. Ahora, voy a hacer algunas alteraciones para que vean cómo la señal tipo digital, porque solo tiene 2 estados en el tiempo, eso es lo que yo debería ver, un buen análisis. ¿Qué miro ahí, señores? Voltaje de alimentación perfecto, porque sabemos que un volt trabaja con 5 voltios. Un cierre a tierra, perfecto. Si ya yo veo aquí, donde está la manita ahí, veo alteraciones de llegada a tierra, yo podría estar ante la presencia de una caída de voltaje a negativo. Aquí yo asimilo. ¿Ah? Que el sensor esté malo. Pudiera ser el sensor en su parte interna, porque recuerden que un sensor Hall es ni más ni menos un elemento de 3 líneas que mide una rueda que tiene una alteración en su mecanizado para denunciar el punto muerto superior, los puntos muertos superiores, las RPM, por ejemplo, el giro de la velocidad de las ruedas en un ABS, en una bomba rotativa, por ejemplo, en algunas electrónicas pueden denunciar el giro de un eje, o de un diferencial, pueden denunciar el giro de un palier. Ok. Señal digital, ¿alguna duda que les quede, señores? Palier son los ejes de un diferencial. Cuando usted habla de camiones o de vehículos 4x4, el eje que va desde la bocina de la trompeta hasta el satélite, ¿se acuerda? Los planetarios, perdón. Ese eje se llama palier. Ok, voy acá. Voy a hacer alteraciones. Primero voy a alterar el voltaje. Aquí el voltaje. ¿Lo ven? Lo paso aquí. Vean, y voy a ponerle, por ejemplo, muy exagerado, 50 voltios. Sigue viéndose la señal digital, pero vean que ya yo no miro y ya pierdo mucho lo que se llama la resolución de la imagen. ¿Por qué? A más voltaje. Porque le estoy diciendo que por cada división, ¿cuánto va a tener ahí? 10 voltios por división. Muy bien. Yo haga de 5. Además, cada cuadrito de esos son 10 voltios, por decirlo así, y está en la mitad, entonces son 5 voltios. Usted lo quiere ver más grande, entonces tiene Por que ejemplo, bajar. vean lo que voy a hacer. Voy a meterle el de 100. Una
flechita va a ver. ¿Qué? ¿Lo ven? Casi lo llego a ver casi como una ¿qué? Sí, pero que es una línea recta. Si está allá, si yo no sé dónde estoy, el cero lo puedo confundir con ¿qué? Con tierra, señores. Deforme tanto la señal que si no analizo bien, puedo confundir ahí erróneamente que es casi una tierra lo que tengo y puedo cantar el sensor en mal estado, ¿verdad? ¿Están entendiendo cómo alterando el voltaje altero la resolución de la señal? ¿Comprendieron eso, señores? Voy de nuevo. Vea, la puse a 100. Ahora la voy a poner a... Si no, si se pone menos de 5 no se lee, entonces casi. Voy a ponerla a 50. Vayan notando el cambio, señores, y lo que va diciendo aquí donde dice A, la voy a poner a 20. La voy a poner en 1 voltio. Perdón, 1 voltio. Voy en 1 voltio. Vean lo que sucede en 1 voltio, señores. ¿Qué pasa? No se lee, está muy arriba. O sea, le dije a ella que asimilara bajo la condición de cada división es más o menos 1 voltio. Entonces, por así decirlo, la cámara solo enfoca de una vaca en un paisaje los pies. Se quedó todo, la imagen fuera, solo los pies. Pero todavía puedo cometer peor este error. Vean, señores, presten atención. 200 milivoltios. Ya lo que veo es el pozo que hizo la vaca en el suelo, el barrial que tiene, por así decirlo. Si estoy tomándole la fotografía a un vehículo, en el paisaje lo que voy a ver es la marca de las llantas y nada más. Pues, así como les estoy demostrando, el análisis de una señal en el osciloscopio tiene que tener una pericia, puesto que si usted no la gradúa bien, ve otra cosa. Y el elemento de análisis se convierte más bien en una herramienta que lo puede cometer un error. Voy a arreglarla y la pongo a como estaba, que era a 5 voltios por división, ¿se acuerdan? Ok, bajo el cero un poquito. Ahí la tengo. Ahora voy a jugar con el tiempo. La tengo en 20 milisegundos por división. ¿Lo logran ver ahí? Ahora vean lo que voy a hacer. Voy a poner en nanosegundos. Vean lo que va a pasar. Ya ahí no está la señal. La hice tan delgada que del vehículo que le estaba tomando la fotografía solo voy a ver una mancha en la pintura. En eso lo que estoy viendo es en alguna de las rectas, arriba o abajo, señal digital, estoy viendo, señores, solo un pedazo de la cuerda y se me deforma por ruido. Ahora vean, eso es 100 nanosegundos por división. Ahora subo a 200, sigo viendo eso, subo a 500, sigo viendo eso, y voy a microsegundos, sigo viendo deformidad, voy por 20 microsegundos y ahora me lo voy a llevar hasta milisegundos, 1 milisegundo. ¿Qué veo, señores? Ya empiezo a ver no la mancha de la puerta, sino la puerta del vehículo. Ahí veo una pendiente hacia abajo entre el estado lógico alto de la señal digital y el. Sin embargo, no me permite apreciar los niveles de alimentación ni los niveles de tierra perfectamente.
Entonces voy para arriba. ¿El VS qué es? Microsegundos. No, ahí estoy en milisegundos. No, pero la US, ¿Cuál? Esta, sí, microsegundos. Es más grande un microsegundo que un nano segundo. Sí, entonces sería nano, micro. Ok, voy a 20 milisegundos. Ya a 20 milisegundos, poniendo bien el trigger, tenemos una señal bastante interesante. Preguntas, señores. Estamos en el análisis y la comparación de señales digitales versus señales analógicas. Esos picos que salen con ese ruido. Sí, se puede atenuar. Hay osciloscopios, por ejemplo, que son de alta gama, como el Bremby o el Picotech, que son osciloscopios que tienen inclusive software para atenuación. Ahora, los osciloscopios han venido cada vez a ser más intuitivos. Para los que se crearon bajo la sombra del OTC o el Interro o el Bosch, esos osciloscopios no tenían ni una cuarta parte de la intuición que tienen las interfaces. Por eso las interfaces son gustadas a nivel de diagnóstico. Son 100% intuitivas, son 100% entendibles, maleables. Es interesante eso. ¿Sí? Ok, vean, voy a hacer un break y después continuamos. Sí, profe,